Hoy comenzamos a celebrar la Semana Santa, o Semana de la Pasión, que es la última semana de Jesucristo antes de morir en la cruz y resucitar. Es una semana donde el Señor sufrió mucho. Tenemos que recordar que el Señor, aunque es Dios, Él vino al mundo como hombre, vivió como hombre y sufrió como hombre todo lo que padecemos los seres humanos. Por lo tanto, su muerte y todo el abuso, toda la tortura, todo el sacrificio, Él lo sufrió como un ser humano. Porque a veces decimos, no, Él es Dios, eso fue fácil para Él. No tenemos idea. Jesús es Dios, pero también es hombre, 100% hombre. Y Él pasó todo el sufrimiento. Él siempre, como les recuerdo, es el sustituto, fue nuestro sustituto en el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y Él estuvo allí para que el que cree en Él no vaya al infierno, sino que tenga perdón de pecados y vida eterna. Y hay algo que vamos a ver. Hoy estamos celebrando la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesús entra montado en un burrito. Los reyes, cuando entraban a un lugar en son de paz, no en son de guerra, sino en son de paz, entraban montados en un burrito y la gente los recibía con alabanzas. Pero antes de hablar de la entrada triunfal de Jesús, voy a mencionar un versículo que está en Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué entendemos por doble ánimo? Doble ánimo es esa persona que hoy está entusiasmada con algo, haciendo algo, pero mañana pierde la motivación y ya deja lo que está haciendo. Y todos nosotros estamos predispuestos a padecer de ese problema. Todos nosotros podemos en algún momento de nuestra vida pasar por esa falta del doble ánimo, y sobre todo en cosas relacionadas con la fe, porque nuestra vida cristiana, nuestro amor por Dios y lo que hacemos por Él y por la iglesia depende mucho de nuestra unión con Cristo, de nuestra relación con Cristo. Y cuando descuidamos esa relación con Cristo, nuestro ánimo en la vida cristiana, en serle fiel a Dios, en servir en la iglesia, luchar contra el pecado, depende de nuestra relación con Cristo. Por lo tanto, si mi relación con Cristo es buena, tengo más probabilidad de ser fiel y de servir y de ser fuerte ante la tentación. Si mi relación con Cristo está débil, tengo más posibilidad de ser infiel, de perder mi entusiasmo y mi amor, y de simplemente dejar de pasar las oportunidades donde yo puedo servir en la obra del Señor. Y el hombre de doble ánimo, la persona de doble ánimo, imagínese una persona que empieza con mucho entusiasmo a hacer algo en su vida, pero cuando llegan los problemas, dice: no, ya esto es muy difícil para mí, y pierde la motivación. Una persona que empieza quizás a estudiar en la universidad, pero cuando se enfrenta con algunas asignaturas difíciles, pierde la motivación y deja la carrera. Una persona que llega al matrimonio y se casa muy enamorado, pero cuando vienen los problemas y hace falta entonces paciencia, amor en el matrimonio y buscar una solución para los problemas, cuando se pone en riesgo el orgullo y la opinión propia, y hay que entonces dar el brazo a torcer, ya ser inconstante. Ahí falla, ¿qué cosa? El amor que tengo por la otra persona. Podemos ser inconstantes en el amor, podemos ser inconstantes en el estudio, podemos ser inconstantes en cualquier cosa que emprendamos en la vida, y es un riesgo. Pero ser inconstantes en la fe nos lleva a cometer errores en la vida. Y en la Biblia tenemos ejemplos de cómo Dios trabaja con hombres con su inconstancia. Tenemos el ejemplo de Pedro en la Biblia. Pedro, el discípulo más entusiasta y más eufórico de Jesús, le dijo a Jesús: Jesús, yo quiero caminar sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y cuando Pedro puso los pies en el agua y vio que caminaba, dio 4, 5, 6 pasos y se hundió cuando vio la ola. Es decir, ¿qué tiempo duró su fe? Mientras miró a Jesús. Cuando él puso la vista en las olas, dijo: se está poniendo malo esto.
Él fue inconstante en su fe, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Y Jesús le dio la mano. Dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Para ser constantes en la vida cristiana y en imitar a Cristo, tenemos que desarrollar nuestra fe. Y la fe se desarrolla en la relación con Cristo, la oración, el estudio de la palabra, la comunión con los cristianos. Ese mismo Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Si tengo que dar la vida por ti, voy a estar ahí. Jesús le dijo: antes de que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y así mismo fue. Pedro, el discípulo valiente, cuando vio que la cosa era de crucifixión, que la cosa era con los alguaciles, con los guardias, él tuvo el valor de seguir a Jesús de cerca, caminando. Pero cuando dijeron: ¿tú andabas con Jesús? No, yo no. 3 veces lo dijeron. Y dice que hasta juraba y maldecía que yo no conozco a ese hombre. Dice que el gallo cantó y Jesús lo miró y él se acordó de aquello y fue y lloró amargamente. Su valentía fue constante, no fue constante. Ese mismo Pedro, un ratico antes, le había cortado la oreja a un soldado para defender a Jesús. Jesús le dijo: no, eso no es lo que hay que hacer. Y ahora estaba acobardado diciendo: yo no conozco a Jesús. No fue constante. Ese mismo Pedro, Dios trabajó con su vida y después un día Dios le preguntó: Pedro, ya después que Jesús resucita, está 40 días con sus discípulos y en uno de esos días le dice: Pedro, ¿me amas más que a esto? Y dice Jesús: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le hizo la pregunta 3 veces. Pedro se entristeció por la pregunta que se le hicieron 3 veces. Pedro, ¿tú me amas? Pedro sabía que él había fallado y Jesús estaba trabajando con amor y paciencia con él. Ese mismo Pedro que tuvo temor a decir: sí, yo pertenezco a Jesús, yo estaba con él, tiempo después lo golpearon, lo maltrataron, lo encarcelaron por predicar el Evangelio y estaba gozoso, contento y orgulloso de haber sufrido por el nombre de Cristo. Es decir, Dios fue arreglando su vida de un hombre inconstante a un hombre más constante. Pero aún ya tiempo después, el apóstol Pablo tuvo que regañar públicamente a Pedro. Porque Pedro, tú vienes a predicar a las personas que no son judías porque tú crees que Cristo también los salva a ellos. Y ahora que los judíos vienen de visita, tú te sientas a comer con los judíos, te alejas de los que no son judíos porque le tienes miedo al qué dirán los judíos. Y de esa forma estás ofendiendo a los no judíos y ofendiendo el Evangelio, donde todos somos iguales. No hay un judío y un gentil, sino que delante de Dios todos los que creen en Cristo son hijos de Dios. Y ahí Dios le dio otra lección a Pedro: tienes que ser constante. Si tú has creído que el Espíritu Santo y la salvación de Cristo es también para los no judíos, ¿cómo delante de los judíos ahora vas a pretender que tú no estás con los no judíos? Y vas a virar atrás. Entonces vemos que en la vida de un hombre como Pedro, que estuvo al lado de Jesús, que dio su vida por Jesús, fue un hombre inconstante y Dios tuvo que trabajar con la inconstancia de él. Y ninguno de nosotros estamos exentos. Nosotros también somos inconstantes. Puede que yo esté en la iglesia muy contento y venga a todos los cultos, pero un día no tengo deseo de venir a la iglesia, hoy no tengo ánimo. O soy una persona que estoy siempre ayudando en la iglesia, pero pasó algo que no me gustó. Digo, no, ya estoy perdiendo el deseo de ayudar en la iglesia porque pasó algo que no me gustó. O puede que yo sea un esposo muy cariñoso, pero mi esposa hizo algo que me hizo perder la paciencia y se me fue el cariño. No fui constante en la iglesia, en el amor a Dios, no fui constante en el amor a mi esposa. Porque la constancia en la fe tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Y Cristo lo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Lo que nos ayuda a ser constantes en la fe, en las buenas decisiones, es el mantenernos unidos a Cristo. Y vamos a ver que la misma ciudad donde Jesús fue recibido con aplausos, con bulla, con Hosana que viene en el nombre del Señor, Hosana el Hijo de David, la misma ciudad que lo recibió, que lo quería ser rey, fue la misma ciudad donde lo mandaron a matar unos días después. Quiere decir que en aquella ciudad, ¿qué cosa fue? Inconstante. Fue inconstante. ¿Por qué fueron inconstantes? Ni sabían a quién estaban recibiendo. Un profeta, decían uno,
otros decían otra cosa, pero nada sabían quién estaban recibiendo. Muy poca gente sabía realmente quién estaba recibiendo, a quién estaban recibiendo ese día. Les voy a leer aquí en Mateo 21, dice la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, Jesús y sus discípulos, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada, un pollino, el pollino es el burrito, el hijo del asna, con ella desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego Él los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, que he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y Jesús es rey. El mismo Pilato le dijo a Jesús: ¿y tú eres rey? Y Jesús le dijo: sí, para eso yo he nacido. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, allá había gente de Jerusalén y de todos lados, porque estaban celebrando la fiesta que se celebraba en Israel, tendían sus mantos. Es lo que se hace cuando se recibe a un rey o a alguien importante. Algunos tendían, se quitaban el manto, lo ponían en el piso para que Jesús pasara, y otros pues ponían hojas de árboles, ramas de árboles, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Venían alabando a Jesús, pero la mayoría de ellos no sabían ni lo que estaban diciendo. No sabían. Muchos sí, pero muchos no. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿y quién es este? No sabían quién era. Hay un dicho en la calle que dice: ¿a dónde va Vicente? Va la gente. Y los cristianos tenemos que tener cuidado. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Los cristianos no podemos ir a donde va Vicente ni a donde va la gente. Tenemos que ir a donde va ¿quién? Cristo. Y para eso hay que estudiar la Biblia con cuidado, porque es muy fácil. A veces veo a los cristianos más eufóricos, más espirituales, los que más fuerza parece que tienen, y de repente dejan la iglesia, se van por otro lado. ¿Qué pasó con ese hombre o esa mujer que parecía que se iba a comer el mundo? No, que en otra iglesia se adora mejor. No, que en otra iglesia es más joven. No, que en otra iglesia es más cariño. Y yo qué sé, Dios te puso en una congregación para servir y para amar, no para que tú te sintieras cómodo. Y tenemos que tener cuidado. Pablo tuvo que hablar con la iglesia de Gálatas y hacer una carta. Y Pablo le dijo: estoy asombrado como ustedes, si empezaron bien, ahora se desviaron. ¿Cómo es posible que ustedes vayan atrás de otro evangelio, si es que hay otro? Y Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas: si un ángel de Dios, o yo mismo, o otra persona, les anuncia un evangelio diferente al que yo les he predicado, maldito sea eso, maldito sea. Y tenemos que tener cuidado, porque el evangelio diferente al de Cristo siempre se va a parecer, y va a parecer muy lindo y muy bueno, pero va a ser falso y va a ser en contra de Cristo, aunque parezca que es a favor. Tenemos que tener cuidado que nadie nos mueva de nuestra fe. He visto personas que vienen a la iglesia, piden oración, pido oración por fulano de tal, porque dejó la iglesia y se fue a una secta. La misma persona que pidió oración por eso, pasan unos meses y ¿dónde está la persona? No, se fue a la iglesia y se fue para tal secta. Pero esa persona no estaba orando porque un ser querido se fue del evangelio de una secta y ahora el mismo se fue. Entonces cosas que a uno lo dejan como loco. ¿Por qué? Inconstante. ¿Y por qué es la inconstancia? Falta de relación con Dios, falta de fe, falta de amor, falta de conocimiento de la palabra. Pero es un conocimiento con el Espíritu Santo, porque muchas veces personas que conocen la palabra, buenos conocedores de la palabra, son los que dan el paso atrás. La apostasía, son los que abandonan la iglesia, son los que ponen la piedra de tropiezo, son los que un día hacen lo que usted nunca creyó, porque hay conocimiento de la palabra pero sin el amor de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra y haber nacido de nuevo.
Tenemos que tener una relación estrecha con Cristo y sincera. Dice, repito, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta. Un profeta famoso que sana gente, de Nazaret de Galilea. Hasta ahí. Hay un momento que Jesús le pregunta a sus discípulos, y la gente, ¿quién dice que soy yo? Y los discípulos dicen: bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres no sé quién que resucitó, otros dicen que tú. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. El único que sabía la respuesta era Pedro, y Jesús le dijo: no te lo reveló ni sangre ni carne, el Espíritu Santo es el que te lo reveló. Tenemos que tener cuidado, que estemos llenos del Espíritu Santo y no llenos de nuestras propias emociones. ¿Y qué sucede cuando Jesús entra en Jerusalén después de este recibimiento tan eufórico? La gente de Jerusalén estaba cansada sobre todo del Imperio Romano, que abusaba tanto de ellos. El pueblo judío siempre fue un pueblo muy patriótico y rebelde en contra del Imperio Romano, y siempre se levantaba uno por acá y otro por allá, pero el Imperio Romano destruía todo el que se levantaba para buscar la independencia del pueblo de Israel. Y la gente dijo: bueno, quizás este hombre es el que nos va a salvar. Quiere decir que también había, ¿qué cosa? Expectativas. Nuestra constancia en la fe no puede depender de mis expectativas. Si Dios me sana, si Dios me concede mi petición. He visto muchas personas morir creyendo en Cristo y Dios nunca concedió sus peticiones, pero murieron siendo constantes en la fe y siendo fieles. ¿Y dónde están ahora? En el cielo. Estuve revisando rápidamente, ¿y qué sucede después que Jesús entra en Jerusalén, después que la gente lo recibió tan felizmente? Porque muchos de nosotros podemos recibir con alegría el mensaje del Evangelio y el perdón de los pecados, pero Jesús hizo cosas que a la gente no le gustó. Por ejemplo, inmediatamente después que Jesús entró, él entró en el templo de Jerusalén y sanó a muchas personas, pero no solamente sanó a personas. Él cogió a toda la gente que vendía palomas y cambiaba monedas en el templo y los botó del templo. Los botó. Le dijo: ustedes han convertido la casa de Dios, que es la casa de adorar a Dios, en una cueva de ladrones. ¿Y por qué hacer negocio es malo? No, hacer negocio no es malo. La mayoría de la gente que iba allí no iba a adorar. Iba por el lucro, pero no a adorar. Y además de ir por el lucro, y como no iban a adorar, la mayoría de la gente que vendía y cambiaba monedas hacían fraude y hacían trampa. Tenían pesas falsas, quizás te vendían un cordero que tenía un defecto, que no está permitido vender para el sacrificio. Jesús conocía el corazón de la gente y sabía que la gente que estaba allí no solamente eran negociantes, porque ser negociante no es pecado, eran gente que estaban allí por cualquier cosa menos para adorar. Y eran gente que estaba dispuesta a hacer cualquier tipo de fraude para ganar. Y Jesús se lo botó de allí. Aquí se viene a adorar, no a hacer trampa, ni al lucro. Y ya eso no le gustó a la gente. Ya eso es. La gente lo recibió contento, pero ya aquí hay algo que no nos conviene. Y en nuestra vida puede que sea igual. Estamos contentos en el Evangelio, estamos contentos en la iglesia, pero podemos encontrar un hermano difícil. Ya esa iglesia no me gusta, hay un hermano difícil, o seguir a Cristo ya se me está haciendo un poco complicado, ir todos los domingos a la iglesia, y nuestra constancia se puede debilitar. Y la Biblia tiene promesa, que dice la Biblia: sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Los escribas y fariseos buscan una ocasión para acusar a Jesús constantemente. Esa semana fue constantemente los escribas y fariseos buscando cómo atrapar a Jesús, cómo hacerlo decir algo que lo comprometa legalmente y buscar una justificación para la pena de muerte y para desacreditarlo. Ahí fue cuando le preguntaron la pregunta del impuesto del César: ¿es lícito pagar impuesto al Imperio Romano? Si Jesús decía que sí, pues se buscaba un problema con los judíos, que eran muy patriotas. Y si Jesús decía que no, se buscaba problema con los romanos. Jesús dijo: dame la moneda. ¿De quién es la cara de está la moneda? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, y la Biblia lo dice: paguen sus impuestos, no le deban nada a nadie, y al mismo tiempo
denle a Dios lo que le dio, amen a las personas, crean en Cristo, sean fieles y aténganse del pecado. También aquí se cuestiona la autoridad de Jesús. Vienen gente a cuestionarse su autoridad, a discutir con Él. También se cuestiona a Jesús con respecto a la resurrección, que es una de las doctrinas básicas de nuestra fe, la resurrección de los muertos. Vinieron a cuestionarle a Jesús la resurrección de los muertos, que si era verdad o mentira, a cogerlo de atrás para adelante. También Jesús en esa semana hace una parábola que de los labradores malvados, refiriéndose al pueblo de Israel como personas a las que se les confió las cosas de Dios, personas a las que Cristo vino. ¿Y hicieron ellos con Cristo? Lo mataron. La Biblia dice, a los suyos vino, se refirieron a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos aquellos que sí lo recibieron, tanto judíos como no judíos, les dio el derecho de ser hijos de Dios. También está la parábola de las fiestas de bodas, donde habla de que Dios es el Señor que invita a todos a la fiesta de bodas. Y las primeras invitados dijeron, no, yo no tengo tiempo, porque yo tengo que comprar una tierra, no, yo no tengo tiempo, que me voy a casar. Y todos rechazaron el banquete. Y Jesús confrontó a los judíos, ustedes están rechazando la salvación, ustedes están rechazando a mí, que soy Dios. Y así está la parábola de los dos hijos, también aquí, que todo esto son discusiones entre Jesús y los judíos. La parábola de los dos hijos, Jesús dice, un padre le dijo a su hijo, ven y ayúdame a trabajar en el campo. Y el hijo le dijo, no. Pero después el hijo se arrepintió y fue. Hubo otro hijo que le dijo, sí papá, yo voy contigo. Pero después no fue. Y él se lo dijo a los judíos. Las rameras, los publicanos, las prostitutas, los ladrones, la gente mala, va a entrar al reino de Dios primero que ustedes. Porque Juan el Bautista les habló de mí y se arrepintieron. Y yo estoy delante de ustedes y no se arrepienten. Quiere decir que a veces en la vida cristiana, cuando viene el pastor o la Biblia o otro hermano y nos dice, eso que estás haciendo no es bueno, eso que estás haciendo está en contra de la Biblia, lo que estás haciendo en tu matrimonio no está bien, lo que estás haciendo en tu negocio no está bien, lo que estás haciendo en tu vida no está bien, la forma en que estás usando tu tiempo no está bien. Y si no tenemos la madurez para recibir el regaño del Señor a través de la Biblia, del pastor o otro hermano, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ofender y nos vamos a ir. Vamos a ser inconstantes. Y en vez de escuchar el regaño y enderezar nuestra senda, vamos a irnos enojados. Y el postrer estado va a ser peor que el primero. Y tenemos que tener cuidado, hermano, de ser constantes en la fe. Hay algo parecido que sucedió. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14, se habló de algo que pasó con Jesús. Dice, a aquellos hombres, ya esto que voy a leer ahora ocurrió mucho antes que la Semana Santa, mucho antes de la entrada triunfal. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús había hecho, la señal de multiplicar los panes y los peces y haber alimentado a más de 5,000 personas con solamente unos pancitos y unos pececitos, dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Este es el hombre que nos hace falta, el hombre que nos quita el hambre, el hombre que produce comida. Jesús no vino a este mundo de la parrilla. Jesús vino a este mundo para restaurar la relación entre Dios y el hombre, para perdonar nuestros pecados, para rescatarnos para lo que fuimos hechos, para servirle a Él y para adorarle, para librarnos del infierno. Pero la gente no escuchaba la palabra de Jesús, mucha gente. ¿Para qué estaban puestos la gente? Para el pan, para los pescados, para la comida. Y por eso la gente siguió a Jesús después de este milagro. Pero entendiendo Jesús que venían para apoderarse de Él y hacerlo rey, miren lo mismo que pasó en la entrada triunfal, lo recibieron como rey. Pero el día después que Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente le cayó atrás. Y Jesús sabía, porque Jesús sabe todo. Estos vienen a mí para hacerme rey, no porque entendieron mi palabra, que ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en mí. Es porque yo les di comida. Por eso ellos quieren hacerme rey, porque les di comida. Y volvió a retirarse
venía para ser el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Después, en el capítulo 6, versículo 26, respondió Jesús y les dijo, es decir, a la gente que lo buscaba, entre ellos muchos de sus discípulos, no estamos hablando de los 12, sino de Jesús tenía muchos más discípulos. De cierto digo que ustedes me buscáis, no porque habéis visto las señales que hice, sino porque comiste pan y os saciaste. Entonces tenemos que tener cuidado a qué venimos a la iglesia. ¿Venimos a adorar a Dios o venimos a saciar algún apetito de orgullo o de alimento o de economía o que la gente no dé respeto? Dice, y Jesús les dijo en este espacio, trabajar no por la comida que perece, sí, por el pan de cada día, que también tenemos que trabajar, sino por la comida que da vida eterna y permanece, por Jesús mismo, por nuestra relación con Él, la cual es el Hijo del Hombre. Jesús dice, yo soy la comida que ustedes necesitan, hablando desde el punto de vista espiritual, porque a este señaló Dios el Padre, es decir, yo, Jesucristo, soy el que Dios escogió, puso para alimentarlos a ustedes espiritualmente y librarlos del infierno. Y ahí empieza una discusión entre Jesús y los judíos. Jesús dice, yo soy el pan de vida, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, no refiriéndose a comerse a Jesús, sino refiriéndose a que su carne y su sangre, su carne iba a ser destruida en la cruz, su sangre iba a ser derramada para perdonar los pecados de los seres humanos. Y Jesús les explicaba esto, pero ellos no entendían esto. Y cuando Jesús les explicó esto y ellos no lo entendían, entonces ellos le dijeron a Jesús, un montón de gente que eran discípulos de Jesús y que ya habían comido y visto los milagros de Jesús, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si tienen que creer en mí, en lo que yo digo. Y después en el mismo capítulo, a partir del versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No, ellos no entendieron lo que Jesús decía, después de haber comido del pan de Jesús, después de haber visto los milagros, las cosas que Jesús les dijo eran un poco difíciles de entender para ellos. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. He visto muchos cristianos, o gente que se dice cristiana, volver atrás. Y he visto muchos cristianos que son cristianos, pero en algún momento de su vida o en algún aspecto de su vida, incluyéndome a mí, que hemos sido fieles, ¿qué hacemos? Volvemos atrás. Cuando yo tenía 10 años andaba por la calle de Puerto Patria, repartía tratados bíblicos a la gente, sin ninguna pena. Cuando tenía 20 y tantos años, en la ciudad de Santa Clara me llamaron para ir a predicar por las casas y no fui, porque me daba pena. ¿Qué fui yo en ese momento? Inconstante. Lo que hice con valor a los 10 años no tuve valor de hacerlo con 20 y tantos años. Y me pasó como a Pedro. Cuando yo reaccioné, lloré amargamente. Por eso siempre le pido, Señor, que yo nunca me avergüence de predicar. A veces somos fieles en perdonar, somos fieles en amar, somos fieles en decirle que no al pecado que nos tienta. Y somos fieles. Pero un día estamos descuidados. ¿Y qué pasa? Nos enredamos con el pecado, con el que tuvimos victoria por 20 años. Después de 20 años, fallamos. Entonces tenemos que revisarnos. ¿Por qué fallé en lo que ya yo había tenido victoria? Y no es casualidad. En el siglo XVI fue que se dividió la Biblia en versículos, como la conocemos hoy. Capítulo tal, versículo tal. Y si vemos este versículo donde dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Si ustedes se fijan, es Juan 6:66. ¿Qué número está puesto ahí? El número de la bestia, 666. Es decir, el versículo Juan 6:66 marca a aquellas personas que, conociendo a Cristo, lo abandonaron y lo rechazaron y decidieron rechazar la vida eterna, a Cristo. Miren lo que les costó su inconstancia. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto está en Juan 6:66. Y después dice, dijo Jesús a los 12 discípulos, a los otros, ¿queréis acaso ir también vosotros? Y les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pero aún entre esos 12 había uno que no creía, que era Judas. Y todos sabemos cómo terminó su historia. Entonces vemos que la misma nación que recibió a Jesús, unos capítulos más tarde, es la misma nación que lo manda a crucificar. En Mateo 27, versículo 15, dice así la palabra: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo a un preso, el que quisiese. Ya en este momento ya Jesús había sido arrestado. Y estaban los judíos con Pilato: mire, queremos que maten a Jesús. Y Pilato, al interrogar a Jesús, se da cuenta que Jesús no ha hecho nada malo. Pilato quería liberar a Jesús. Y él trata de negociar con los judíos. Y entonces dice: bueno, ¿a quién quieren que les libre? ¿A Barrabás, que era un hombre que se levantó en contra del Imperio Romano y que había asesinado, etcétera, etcétera, un bandolero? Y tenían entonces un preso famoso. Cuando un preso es famoso es porque bueno no es, llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos, él les dijo Pilato, es decir, a los judíos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo. Era evidente que Jesús era justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y Pilato tenía la intención de ayudar a Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, es decir, los líderes, por eso tenemos que tener cuidado hasta con los líderes. El cristiano tiene que ser responsable de estudiar la palabra y saber qué me están enseñando mis líderes. ¿Qué me están enseñando? Y eso fue lo que hicieron los judíos de Berea. Pablo les predicó la palabra, pero ellos creyeron una vez que ellos rectificaron con la misma Biblia que lo que Pablo predicaba era verdad. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Dice: oye, esto es política. Persuadieron a la multitud. La multitud estaba ahí. ¿Para dónde va Vicente? Va la gente. Los principales, los líderes, dijeron a la gente: oye, pidan que maten a Jesús y que suelten a Barrabás. La gente no sabía si les convenía o no. Pero bueno, si los líderes piden eso, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, que maten a Jesús y que suelten a Barrabás. Los principales sacerdotes persuadieron a la multitud. Es probable que mucha de la gente que estaba aquí gritando crucifícalo también hubiese estado en la entrada triunfal una semana antes tirando su manto. La Biblia no lo dice, pero es probable, porque la gente no sabía ni quién era Jesús. La gente lo que es comentario por aquí, comentario por allá. Incluso gente que Dios sanó. Ya lo sanó y se acabó. Gracias, Señor, que sanaste. Adiós. Se acabó. Y tenemos que tener cuidado, hermano. Persuadieron a la multitud. Tenemos que tener cuidado, no dejarnos persuadir por nada ni por nadie, solamente por la palabra de Dios. Los líderes judíos eran gente en la que el pueblo tenía cierta confianza. Los líderes judíos que están aquí son gente que supuestamente ellos eran los únicos y los que mejor conocían la Biblia escrita hasta ese momento. Pero los saduceos, que eran los que tenían el control del templo, que eran los sacerdotes y los que llevaban la ritual espiritual de Israel, eran saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles ni en la resurrección. ¿Qué clase de líder espiritual es ese? Que no cree en la vida espiritual. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Quién nos persuade? Tiene que ser Cristo solamente. La persuasión puede venir de un hermano de la iglesia. Puede ser un hermano maravilloso, pero no está exento de pecado, porque todos somos pecadores. Tienen que tener cuidado. ¿Qué consejo me está dando mi hermano? Puede que venga de un papá. ¿Qué consejo me está dando mi papá? Se supone que mi papá me ama y me va a dar el mejor consejo. Pero el consejo de mi papá, que yo lo tengo en alta estima, está acorde a la Biblia. Puede que el consejo venga de mi propio corazón. Mira, ¿cómo tú vas a dejar que digan eso de ti? ¿Cómo tú vas a permitir tal cosa? Puede que el consejo venga de mi propio corazón, que yo mismo me persuada a mí mismo. Y el cristiano tiene que tener cuidado. Nosotros no podemos dejarnos persuadir ni por la universidad,
ni por los profesores, ni por los padres, ni por líderes religiosos. Tenemos que dejarnos persuadir por Cristo. Fíjate si es así que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti y cuídate de lo que tú enseñas, porque si enseñas mal, dañas a la iglesia. Y nadie está exento de influir negativamente sobre otra persona. Y nadie está exento de que otro influya negativamente sobre él mismo. Tenemos que tener cuidado quién nos persuade. Este mundo no nos puede persuadir, la ciencia no nos puede persuadir, la cultura no nos puede persuadir, la ideología que se nos enseña no nos puede persuadir. La crianza que me dio mi papá y mi abuelo, por muy buena que parezca, no me puede persuadir. Lo único que me puede persuadir es Cristo, porque todo lo que en el mundo es malo, y todo lo que en el mundo sea bueno o parezca bueno, si se desvía un poquitico nada más a la derecha o a la izquierda de la palabra de Dios, ya pierde su valor. No podemos dejarnos persuadir porque vamos a fallar en nuestra constancia en la fe. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, allá ustedes, delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y miren lo que dijeron los judíos. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nosotros nos hacemos responsables de la sangre de él. 70 años después, el imperio romano arrasó con la ciudad de Jerusalén. Y esta gente se cumplió su palabra. La sangre de ellos y de sus hijos pagó lo que le hicieron a Cristo de alguna forma. 70 años después vino el asedio de Roma a Jerusalén, y eso fue una masacre terrible. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, una compañía entera de soldados. Y desnudándole, es decir, no solamente fue el dolor de la cruz, sino también la humillación, el abuso, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre él su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él le escarnecían, es decir, se burlaban de Jesús diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, es decir, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, lo pusieron en sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Hermano, todos sabemos que después Jesús, al tercer día, resucitó, se encontró con sus discípulos, fue al cielo, y sabemos que cuando Él vuelva a venir, Él va a venir no como siervo, va a venir como ¿qué? Como Rey y como Señor. No va a venir a morir en una cruz, va a venir a recoger a su pueblo, a los que han sido constantes y persistentes en la fe, como dice la Biblia, ser fiel hasta la muerte, a los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser constantes. Si un día decimos no creemos en Cristo y lo rechazamos, es porque nunca fuimos cristianos. Pero si siendo cristianos y siendo salvos, por cualquier motivo, ya sea que nuestro corazón nos persuada, o que la Biblia, o que un hermano nos persuada, o que la cultura nos persuade, o que los problemas de esta vida nos hagan fallar, nos persuadan y nos presionen, tenemos que ser constantes en serle fiel a Dios. Tenemos que ser constantes en amar y servir en la iglesia. Tenemos que ser constantes en ser pacientes con los hermanos. Tenemos que ser constantes en la fe, en creer lo que la Biblia dice y no en lo que dicen otras personas o otras enseñanzas o la ciencia. Tenemos que ser constantes en obedecer a Dios. Tenemos que ser constantes
en nuestra lucha en contra del pecado. Como decía, porque muchas veces somos victoriosos, decimos que no hay pecado, pero el día que menos nos lo imaginamos, metemos la pata en aquello que yo ni pensé que le iba a meter. Tenemos que ser constantes. Porque el hombre de doble ánimo, ¿qué cosa es? Inconstante en todos sus caminos. Y cuando hablamos de la fe en Cristo y del caminar con Cristo, tenemos que estar, no es una cosa de juego, es serio. Tenemos que ser constantes en la fe, en el amor y en la obediencia. Debemos mover. Abres caminos, tú